¡Salud! Oh, wow. El vinito se refrescó de estar ahí metido en la nieve. Chori chori, chori chori. Ok, aquí estamos. Buenos días todos. Bienvenidos a un rico asado. Hoy tenemos una sorpresa para ustedes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un día de nieve, primero que nada, nuestra segunda tormenta de nieve que nos ha tocado en una semana. Sí, ¿cómo está familia? Antes de ayer tuvimos nieve. Sí, 2 días atrás, ¿no? Sí, y anoche empezó la segunda, así que vamos a aprovechar el día ya que estamos aburridos aquí, no sabemos qué hacer y nos vamos a hacer un pequeño asadito allá afuera. Primero vamos a comer una picadita, como siempre, el asado va a estar un poquitito demorado si se quiere. Pero vamos a tratar de comerlo afuera también, porque está nevando lindo, despacito, no muy copioso y no hace frío, debe estar haciendo... Hoy es 10 bajo cero. Sí, solo 10 bajo cero, o sea que está lindo para estar comiendo al lado de la parrilla. Y vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer en el chulengo, en la parrilla cubierta esa, lo vamos a hacer en la parrilla normal, dado el hecho de que conseguí un carbón muy especial. Este supuestamente es carbón de madera dura. ¿Qué dice ahí? 100% de Sudamérica. 100% madera dura de Sudamérica. Y, a ver, lee, ¿de dónde viene? Made in Paraguay. De Paraguay. O sea que a todos los hermanos que están mirando desde Paraguay, ahí está su producto en Canadá. Y lo que me gusta es que tiene un lindo sistema para abrir la bolsa. Mira, resealable le llaman acá. ¿Ah? Y tenemos lindos pedazos de carbón. Ok. Así que sí, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Bueno, hoy tenemos una linda mezcla de quesos, ¿no? Fuimos a Costco unas semanas atrás. Encontramos esto en especial, así que lo compré. Tenemos uno que se llama Alpino, pienso que es este, leche de vaca. Tenemos este que se llama Cheddar Cheese, pienso que debe ser este de aquí abajo, también es de vaca. Tenemos este que es Pecorino, ese es de oveja. Y este tenemos de cabra, de chèvre. Y el otro que se llama Fontal, que también es de vaca. Con cocoa y café Mada, un rub. Sí, queso con cacao. Cacao y café. Lo vamos a abrir, vamos a ver de qué se trata. Tenemos la cachatora picante. Esta no puede faltar. No. Y por supuesto los baguettes. Oh, conseguiste los chorizos picantes. Picantes, sí. Los comimos una vez y estuvieron muy buenos. Estos estuvieron muy buenos. Tenemos unas costillitas de cordero. Estos vienen de Nueva Zelanda. Y después tenemos 2 paquetes de carne. Asado tipo banderita o falda, como le dicen. Y aquí tenemos unas patas y muslos y cadera de pollo con un adobo que se los puse anoche y que estuvo toda la noche en la refrigeradora adobado. Eso va a quedar... ¿Pusiste ají peruano o qué llevas? No, es el mismo adobo que hicimos para el pavo. El pavo. ¿Se acuerdan del pavo de Navidad? Sí. Que sobró ese adobo. Bueno, aquí no se desperdicia nada. Lo teníamos guardado y le pusimos ese adobo para las patitas y las caderas y los muslos del pollo. Y de vino tenemos... ¿qué tenemos? Aquí lo traigo. Ya me había asustado que no lo veo. Hay vino. Tenemos vino. A ver, ¿qué tenemos hoy? Tenemos uno de Bulgaria. De Bulgaria es este. Un Cabernet Sauvignon que viene de la zona de Thracian Lowlands. Las tierras bajas de Traxian, debe ser alguna zona de Bulgaria. Y este, por supuesto, es una finca Fleischmann,
Paisaje de Tupungato, un 2016. Ok. Este va a estar bueno, ¿eh? Ya lo puedo... ¿Lo puedes detectar? Sí. Vinos inspirados por el terroir. Grandes vineyards o grandes viñedos vendría a ser la traducción. Bueno, sí, más o menos aquí tenemos todo lo que hoy vamos a estar consumiendo. Ahora vamos a ir ahí afuera, vamos a abrir un camino en la nieve y vamos a empezar a preparar todo el sistema. Ok. Vamos. Vamos. Entonces vamos a abrir los vinos y ir a comer nuestra picada en la nieve. A ver. A ver. Tateti, suerte para mí. Si no es para mí, será para ti. Tateti. Tupungato. Supuestamente este lo dejamos... Tendría que ser primero, pero... No, lo vamos a dejar para atrás. Vamos a abrir este. Acá. Bulgaria. ¿Quieres vino, Samuel? ¿No? Samuel dice que no quiere vino. ¿Qué? Perfecto. Bulgaria. 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 Gracias. Salud, gente, familia, por un lindo día. Salud. ¿Cómo está el vino de Bulgaria? Bien suavecito para un Cabernet Sauvignon. No agresivo. No, está tranquilo este. Sí. Muy bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Otro vino. Vamos a ver aquí Glu, 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 glu. el caballito de trabajo este. Tupungato. Un gato. Este es el... Bodega Fleischmann. Fleischmann. Famoso. Sí, muy famosa esa. Salud. 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 A ver este. Muy buen vino este. Wow, suave. La verdad, me gusta. Este mixto y... ¿Qué uva es? ¿Es solo una uva o...? No sé. No dice, pero este tiene que ser el Malbec. Malbec. Dale todo. Hey. Oh, legal. Wow. Mucho más nieve. Oh, sí. Muy difícil. Muy difícil Estamos haciendo un poquitito de lugar acá donde vamos a poner la parrilla. Y claro, esto está así abandonado desde el verano. Así que en esta época, cuando uno quiere salir y ponerlo en marcha otra vez, se hace un poco difícil. Pero hoy vamos a comer aquí afuera porque el día está espectacular. Hace solamente unos 10 grados bajo cero, que para el invierno es una delicia. Y sí, nos vamos a comer la picadita, vamos a ir preparando las brasas y vamos a echar un poquito de carne arriba de los fierros, ¿eh? Le voy a poner tal vez un pedazo de aluminio o algo abajo porque está muy frío esto. Está totalmente congelado. Esto es todo hielo. Y Sí. el tema es de que si le pongo los carbones aquí arriba, como que me los va a apagar. Oh. Hey, hey, ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, Dogo! ¡Hey, Dogo! ¡Dogo! 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 ¡Venga acá! Me ataca. Un lobo canadiense me ataca. Me ataca el lobo canadiense. Pero yo puedo con él. Yo lo puedo. Yo lo puedo. Yo lo puedo. Vamos, Togo. Vamos, Togo. ¡Ah! ¡Ay, me ataca! Me ataca el lobo canadiense. A ver, a ver. Le vamos a poner esto de base para que el hielo que está ahí no me apague los carbones. Eso es lo que estoy buscando. Vamos a buscar la parrilla, vamos a buscar los carbones
vamos a encender el fuego y mientras estamos prendiendo todo esto nos vamos a comer la picadita allá afuera. ¡Salud! 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 We're crazy. ¡Todo! Don't do that. Aquí estamos en la playa, un hermoso día de verano, sombrillita. Estamos en Copacabana. ¡Oh! Cabana de Canadá. Eh, Las mejor playas en Canadá. Ya, bronceador. Bronceador, loción solar, protector solar. Para los mosquitos, por la duda. ¿Ah? Sí. Y aquí estamos, pasándola de 10. Un hermoso día, estamos preparando el asadito, la picada está aquí ya caminando, los vinitos ya los hemos puesto a trabajar, los motores están funcionando a 100. Así que sí, ¿qué más podemos pedir? ¿Ah? Al que no le gusta el invierno y no lo quiere disfrutar, esa es otra historia. Pero como pueden apreciar, es toda una cuestión de ponerle buena onda y buena voluntad, nada más. Así que se puede disfrutar en cualquier condición y circunstancias. Y si uno deja de disfrutar en este país por culpa del clima, va a ser muy desgraciado acá. O sea que hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos. Salud, gente. ¡Salud! Togi está en la playa. Togi está en la playa. Toguito, ¿vamos a Ipanema? ¿Vamos a Ipanema, Togo? ¿A dónde vamos? Déjame la nieve, papá. Oh, wow. Chorizo. Bueno, gente, el asado está caminando, familia. Esto va a estar, pero una delicia. Lo que puedo decir, sí, es la gran diferencia entre este carbón paraguayo que de maderas exóticas duras, que seguro debe ser quebracho blanco o itín o una madera, no dice la bolsa que es, pero la diferencia en calorías es abismal. Con el carbón que nosotros compramos aquí en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, es ese carbón común de roble, de las maderas duras que tenemos aquí en Norteamérica, pero que no tienen las calorías que tiene este carbón. Eso se lo puedo garantizar. Y el aroma, Arielita, otro olor, ¿no? Yeah. ¿Sí? Yeah. Sí. Tiene otro olor totalmente distinto, y eso se ve que también es parte de lo que le da ese sabor tan particular a nuestros asados en América del Sur, que la madera tiene muchísimo, pero muchísimo que ver. Si lo puedo seguir consiguiendo, es la primera vez que lo veo en uno de la cadena de supermercados, lo voy a seguir comprando porque es altamente recomendable, ¿eh? Por otro lado, como pueden ver, un asado cuando hace 30, 40 grados de calor lo hace cualquiera. El tema está en poder asar cuando las inclemencias del tiempo y las circunstancias varían, ¿no? Como ser ahora. Nosotros lo estamos haciendo. Ahí tenemos la picadita. Ahora nos vamos a ir a tomar un vasito de vino mientras esto se continúa cocinando. La falda o el corte banderita o el asado de obra, digamos, lo dejo para el final porque es bien finito y se va a hacer en un vuelta y vuelta. O sea que esto es lo que más tiempo está llevando, y queremos sacar los chorizos
para comer aquí el choripán, ¿no? ¿Ya? Lo vamos a comer aquí al fresco hoy. Esa es la belleza de disfrutar un día como hoy. Oh, ¿nos extendieron la cuarentena otra vez? ¿Así? ¿Hasta cuándo, Ariel? 2 semanas más, me imagino. Marzo 21. Hasta el 21 de marzo, Un o sea mes que entero. esta vez la han estirado de un mes y según dicen las van a empezar a estirar mes a mes. Ya, mes a mes, en vez de 2 semanas, es mes a mes. Ya no hay más 15 días, Ah, ahora las van a ir extendiendo de a mes, las cuarentenas, la nueva cuarentena esta que está sucediendo. Así que bueno, seguimos nosotros con la misma rutina, bastante encierro, y por eso que hoy aprovechamos para hacer algo distinto y comer aquí afuera y relajarnos un poco en la nieve, y ustedes disfrutan con nosotros, ¿ok? Seguimos cocinando. El chorizo está listo. Al pollo le falta un poquitín. Tararán. Vamos a comer choripán. Choripán, empecemos con choripán. Salud. Salud. Wow. Chori chori. Chori chori. Chori, chori, Chori chori. chori. ¿Cómo está eso? Muy bien. Muy bueno. Con esto está mejor. Salud. 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 Asado en Canadá, salió el sol, hermoso día en la nieve. El vinito se refrescó de estar ahí metido en la nieve, o sea que tiene un agregado especial. Y el choripán, ni que hablar. Quema y pica. Son chorizos picantes. Yeah. It's the best. Light is good. Then with a knife you can slice if you want. El mejor día en Canadá de invierno. Perfecto día. Wow. Sí. Vení, Togo. Toguchi. ¿A comer? Toguchi. ¿Quieres asado? Por supuesto, amigos, por supuesto. Ven, vamos a comer todo. Mira, Toguchi, papá te va a dar carne. Este es para Togo. Se está enfriando Togo. Togo. Vamos a enfriarlo, Togo. Vamos a enfriarle la carne a Togo. Togo. Togo, Para que no te quemes, Togo. para que no te quemes. Toma, Togo. Good boy. Come on, Toguchi. Muy bien. Toguchi. Caliente, por eso. Togo no sabe comer. Ahí, finalmente, un huesito. No te hagas de rogar, Togo, ¿ok? Toguchi. Ah. Ahí está. Ah. Oh, muy bien, le está sacando la nieve, el hielo. Él sabe que está caliente. Ya. It's hot. He knows it's hot. He's so well fed. He doesn't. That tastes so nice, huh? I'm gonna baguette. You don't need anything else. Yeah, everything inside. Everything's in. Ya, vamos a limpiar un poco la parrilla, así queda lista para la próxima aventura culinaria. ok, vamos a probar Le voy a el dar resto de la carne. Primero Togi. 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 A ver, Togi. Te van a dar tu- Toguchi. Oh, yeah. Muy bien. Muy bien, Toguchi. Me agarra con la pata y me tironea. Sos inteligente, Togo, ¿eh? Ese es el cordero de Nueva Zelanda. Cordero de Nueva Zelanda. Ok, vamos A ver, el cordero. Corderito. No me saco la gorra porque los pelos están todos locos. O sea que... Corderito, Togo. ¿Esto ya venía marinado o tú No. le pusiste las especias? Yo lo mariné. Ok. ¿Cómo está? Muy rico. Me molesta la gorra. ¿Estoy loco? Einstein. Einstein. Me llama Einstein. Togi, mira, Toguchi. ¿me podrá comer este huesito? Tiene condimento, Togo. Lo lamento mucho, tiene condimento, pero no te me enfermes, por favor. Este cordero está tan, pero tan suave que parece una manteca, ¿no? No. ¿Mm? Gracias.
Este siempre estira el vaso, Está atrás de la cámara, pero lo único que yo veo es que me pasa el vaso vacío. ¿Ese es de Bulgaria? Sí, A ver, yo no llegué a probar. Muy bueno. muy bueno. Este vino búlgaro está muy, pero muy rico. Suavecito. Sí. No parece Cabernet, ¿no? Sí. Quedó lindo y fresquito, como estuvo en la nieve. El pollo está bien rico, ¿no? Esto. Los vinos de los Balcanes está muy, muy bien. Son Muy ricos bueno. vinos, sí. Okay. Creo que le va a tocar otro huesito a Togo. Quite. ¿Listo, baby? Spaghetti. Oh. Se lo llevó. El Togo come arriba de sus alfombritas, él no come en el piso. Sabe cuál es su lugar y no arrastra comida así, los huesos por toda la casa. Él tiene su lugar acá, hay una alfombra especial para que él pueda comer su hueso. Y cuando uno se lo da, inmediatamente va corriendo y se va arriba de la alfombrita. Muy bien, Togo. Muy bien, Togi. Muy bien, Togi, muy bien. Una delicia, ¿no? Rico asado, gracias por preparar eso. Salió bien. Fue un asado, no lo planeamos. Vimos la noticia que decían que iba a nevar hoy y que la temperatura iba a estar bastante pasable. Dijimos, vamos a hacer un asado. Porque nos aburrimos de estar acá metidos en la casa sin hacer nada también, ¿no? Ya es la 1 de la tarde, hemos pasado unas lindas horitas al lado del fogón, al lado de la parrilla. Comimos los choripanes ahí, así que bueno, de eso se trata. En este momento se trata de poder pasarlo lo mejor posible. Porque no tenemos alternativas de decir una salida, un viaje, alguna cosa, visita, no hay nada posible. O sea que estando aquí encerrados prácticamente en la casa y en esta zona nuestra del barrio, qué mejor que hacerse un buen asado, ¿no? Sí. ¿Quiere Y todo, más? bueno, a ver, todo. No está satisfecho. A ver, Togo, ¿qué hay para vos por aquí? Mira, Togo, al principio no querías, ¿eh? Estaba caliente, papá, no me digas que no quería. Estaba caliente y yo lo sabía. Togi. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esta? Oh. Pescala, Togo, pescala como un buen lobo. Ahí está. Este Togo. Pero sos medio bestia vos, ¿eh? Sos medio bestiol vos, ¿eh? Ay. A ver. Ay. Me lo saca de la boca sin tocarme casi. Ahora seguro que Togo se va a ir a dormir, ¿no? Ahora va a dormir la siesta. Togo, dormir bien. Ahora tiene su sueñito. ¿A la cama? A A la- dormir. A la cama dormir. A dormir. Chao, chao, Togo. Chao. Ok, ahora para terminar el video nos hemos sentado con un postrecito, el cheesecake que quedó de unos días atrás. Y papá ya casi se ha terminado su pedazo. Ahí hay más. Hoy rompimos la dieta. ¿Mm? Cada vez que filmamos rompemos la dieta. Lo malo es que estamos filmando muy seguido. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Filmar menos seguido. O romper menos la dieta. Esto está muy bueno, ¿ah? Ya. ¿Cuál es esa? Este es el de vainilla y estás comiendo chocolate doble. Godiva. ¿Un chocolate doble? Está muy bueno el chocolate doble. ¿Cómo quedó el asado? Muy rico y quedó carne para el resto de la semana. No. Tal vez no la semana entera, 2 días. ¿2 días? ¿Un día? Yo los conozco a ustedes, especialmente a vos, que andás picoteando cada 5 minutos. Pero sí, la verdad que salió muy rico. Sigue nevando. Sigue nevando. Y bueno, ya son las 3 de la tarde, estamos con esto. Estoy curiosa, ¿qué estamos mirando en la compu que hemos abierto acá? ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Yo me estaba acordando hoy, cuando éramos chicos y vivíamos en Argentina, las veces que mi papá por ahí venía a visitarnos. Él siempre cuando llegaba a nuestra casa, lo primero que hacía era mandarnos a comprar panceta ahumada. Ok. Siendo austríaco, él tenía costumbre de comer panceta ahumada. Y después nos mandaba al almacén y nos pedía que le compráramos, que le trajésemos una botella de esperidina. Esperidina, mucha gente, bueno, tal vez fuera de Argentina no sepan lo que es la esperidina. Y muchos en Argentina de las nuevas generaciones tampoco quizás la conozcan a la esperidina. Pero era una bebida
alcohólica hecha a base de... con las cáscaras de la naranja. Ok. Y era de la compañía Bagley. Y tenía una especie así de sabor a... ¿Cómo se llama esa bebida que hay que está hecha de cáscara de naranja? Que es un licor. ¿Cuánto? No. ¿Pilar? ¿Ah? No. Grand Marnier. Mamá sabe. Sí, porque ella tomaba mucho cuando era joven. Grand Marnier. No, le gustaba el Grand Marnier. Sí, le gustaba el Grand Marnier. Eso soy yo, le gustaba el Grand Marnier. No, no tomaba mucho, no, le gustaba tomarlo porque era... Grand Marnier. ¿Sí o no, Pilar? No se acuerda, dice. Yo me acuerdo muy bien del Grand Marnier. Le gustaba. Y esta esperidina era algo que... Yo me acuerdo que mi papá cuando la compraba era una botella muy particular, así de marrón oscura, media como gordita en el centro y llena de como rayas la botella, así, ¿no? No era lisa. Y tenía una etiqueta que parecía... Un antiguo billete de dólar de Estados Unidos, ese tipo de imprenta, ¿no? Bien característico. Y mi papá nos dejaba probar la esperidina, era muy rica, tenía un gusto como a naranja. Pero era una bebida que en Argentina se empezó a producir como en el año 1860 por este individuo que se llamaba Bagley, que era un norteamericano que había nacido en el estado de Maine y había emigrado a la Argentina cuando había empezado la guerra civil en los Estados Unidos. Y allá cuando llegó a la Argentina trabajó en la farmacia La Estrella y siempre quiso tener su propia compañía, ¿okay? Y se presentó la oportunidad que en Buenos Aires habían plantado muchas plantas de naranjos amargos, como plantas decorativas. Y empezaron a recoger los frutos de esos naranjos y hacerlos bebidas para la gente que pasaba al paso, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Había mucho descarte de la cáscara de la naranja y no se sabía qué hacer. Y muchos de los vendedores ambulantes se habían instalado en la parte que era el Palacio Nacional, donde estaba el gobierno en ese momento. Entonces el gobierno de aquella época ofrece un premio a toda aquella persona que encuentre una solución a qué hacer con todas esas cáscaras de naranja que probablemente andaban tiradas por la calle dando vuelta por todos lados. Y es ahí entonces cuando Bagley empieza a investigar y logra sacar esta bebida nueva que se llamaba la esperidina. Pero se hizo una campaña publicitaria que fue, pero para aquella época, magnífica, porque él empezó a poner avisos en los periódicos que decía: la esperidina está llegando, nada más. Y la gente empezó a... ¿Qué es la esperidina? La esperidina está llegando, se mandó esa campaña. Y en un momento dado mandó un carro cargado con esperidina a que se le rompa una rueda frente al edificio del diario. Entonces, por supuesto, salió en todas las noticias que un carro cargado con esperidina se le rompe la rueda. Y de ahí nace la famosa esperidina. Y mi papá era un asiduo bebedor de esperidina, ¿no? Este trago tan... por supuesto, Bagley después se convirtió en la famosa compañía Bagley, que todavía existe en la Argentina, que es un tremendo monstruo de comida, galletita, y se formó una tremenda corporación. Y fue tan famosa la esperidina que inclusive en la guerra de la Triple Alianza, a los soldados que estaban mal en recuperación, se les daba esperidina porque decían que tenía una, ¿cómo se dice? Una propiedad para ayudar en el estómago, porque la gente en esa guerra tomaba mucha agua que era agua no potable y se contaminaban con todo tipo de bacterias y gérmenes. Entonces a los soldados que estaban en recuperación le daban esperidina para que se recuperen más rápido. Imagínate, ¿no? Así fue la historia de la esperidina y hoy me acordaba porque digo, pucha, inclusive todas estas veces que hemos ido a visitar a Argentina, nunca se nos ocurrió probar la esperidina. ¿Todavía la venden? Yo pensaría que todavía... A ver, ahí está.
para todos aquellos que miran el video, que son tal vez de Argentina, a ver si todavía se puede conseguir esperidina en algún lugar, si se sigue fabricando o si es algo ya del pasado y que no existe más. Porque nunca me acordé, hoy por alguna razón de esas que uno no sabe por qué, se me vino a la memoria y me acordaba que hoy aquí en Canadá uno manda a un niño a comprar una botella de alcohol o de alguna bebida alcohólica y te sacan, pero no está permitido. Está permitido. Y a nosotros me acuerdo que nos mandaban al almacén y nos decían, decirle al almacenero que te dé una botella de esperidina. Cuando venía mi papá de visita, mi mamá nos decía, anda a comprar la esperidina. Y cruzábamos al almacenero y le decíamos una botella de esperidina, y la esperidina siempre estaba en la estantería, allá arriba de esas botellas que no se vendían nunca, porque lo que más salía era el vino y la cerveza y esas cosas. Y la esperidina la tenían allá como olvidada, como quien dice, tenía que treparse el almacenero con una escalera y te daba la botella esa de esperidina que era grandota, pesada, marrón así, vidrio oscuro, ¿no? Y la llevábamos a casa. Mi papá la abría y nos convidaba un poquitito de esperidina. Así que sí, esa es la historia de hoy que me acordé y digo, ¿qué será de la vida de la esperidina? ¿No? Ya nos van a dejar saber en los comentarios. Sí, interesante. Era la época en que hablábamos por teléfono con las latas de duraznos al natural. Sí, los chicos, claro, usábamos el hilo de los barriletes para hacer subir los barriletes. Cuando no había época de barrilete, no había viento, entonces siempre andábamos buscando las latas de 1 kilo de duraznos en almíbar. ¿Viste que le sacan la tapa y queda la lata? Le hacíamos un agujerito en la parte de abajo y le atábamos el hilo, y del otro lado le atábamos el hilo a otra lata. Entonces nos escondíamos así, nos poníamos la lata en la oreja y nos hablábamos, como si fuese un teléfono. Y claro, ¿qué serían? 10 metros, entonces, ¿me escuchás? Y sí, te decía el otro, y lo escuchabas con la otra oreja, ¿viste? Y lo estoy escuchando. El famoso teléfono con las latas de durazno de 1 kilo. Sí, a esas cosas nos dedicábamos nosotros cuando éramos chicos. Y bueno, sí, así que ese fue el día de hoy. Terminó acordándome de algo que salió de allá de la nada, la famosa esperidina de Bagley. Y estas fotos se las tengo que mostrar. A ver si la podemos ver. Si me la envías a mí por email, yo lo pongo en la pantalla para que lo vean bien y nítido. Esta foto está genial. Porque es una foto de la propaganda. En algo han de estar de acuerdo, y es que los productos de Bagley son realmente cosas buenas. Y aquí lo tenemos a Bagley con Osvaldo Magnasco, que después Magnasco, creo que si no me equivoco, también se convirtió en una compañía de comidas, de productos de comida muy importante, y si no me equivoco es la mayonesa es Magnasco. A ver si me falla la memoria o no. Está Osvaldo Magnasco, ministro de Justicia de aquella época. Julio A. Roca, Julio Argentino Roca, Bartolomé Mitre, Miguel Juárez Selman, que en ese momento era el presidente de Argentina, y Dardo Rocha, todos sentados en una mesa. Ahí está la esperidina, mirá, la botella de esperidina. Así, tal cual era la botella que comprábamos en aquella época. Y tiene una caja de galletitas y otro producto más que no sé cuál es, por eso que dice 3 cosas buenas, ¿no? Y ahí hay más nombres. ¿Quiénes son los otros? A ver. Máximo Paz. Ok, Máximo Paz, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta foto se la vamos a poner en el video para aquellos que son de Argentina, para que lo vean, porque esto es historia, pero historia pura. El otro dice pura. Dardo Rocha, no sé si... Sí, Dardo Rocha. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas aquí en esta foto. La encontré no sé cómo y cuando la vi digo, uff, pero me interesa lo que dice. En algo han de estar de acuerdo, ¿ok? Sobre 3 cosas buenas, dice, a ver. Y ahí dice el año de la foto, 1889. 1889. En algo han de estar de acuerdo, y es que los productos de Bagley son realmente 3 cosas buenas. 3 cosas buenas porque él solamente tenía 3 productos en esa época. Las galletitas Adelina,
la esperidina. Y esto no sé si Una lata de algo parece, hay una cuchara ahí adentro. Sí, no sé si será alguna mermelada, que ¿lo podemos ampliar en alguna forma para verlo más grande? No creo, ¿no? Está bárbaro esto, es la historia, las cosas de la historia, lo que la gente muchas veces no sabe, que van y compran, no, Bagley. Cuando éramos chiquitos decían, la propaganda era, si es Bagley, es bueno, ¿ok? O sea que ahí es donde nacen todas estas cosas, muy interesante. Bueno, ¿terminamos? Terminamos. ¿Vas a comer más? Oh, suficiente para mí. Quedamos. Hemos quedado. Ahí quedó la parrilla abandonada. Nos pasamos un lindo día, ¿no? Un lindo día, ¿ya? Sí. Esa fue nuestra tormenta de nieve. Al final no fue tormenta, fue nevada nomás. Fue nevada y sigue cayendo. Sigue cayendo. Sigue cayendo, pero es interesante porque cae sin viento. Entonces como que cae a una lentitud, como los que está copitos, flotando, ¿no? Parece que estuviesen flotando de a poquito, pero continuo, no ha parado en todo el día. Así que familia, ese fue el día de hoy, ese fue el video. Los dejamos con todo esto y esperamos que se hayan divertido como nosotros. Con esto los dejamos, nos despedimos. Y nos vemos pronto con otra cocinada, me imagino. El próximo asado. Próximo asado. Chao, chao. Chao.